El sol primaveral inundaba el despacho de Miguel Vargas con luz dorada, pero el estado de ánimo de su esposa Ana estaba lejos de ser tan despejado. Murmuraba descontenta mientras recogía los documentos esparcidos por el escritorio. Su marido había vuelto a dejar el lugar de trabajo desordenado, las carpetas estaban desperdigadas, los bolígrafos rodaban por toda la superficie del escritorio, y varias hojas con algunos informes yacían directamente en el suelo. ¿Cuántas veces le he dicho que ponga todo en su sitio?, murmuró Ana, ordenando cuidadosamente los papeles en pilas. A los 35 años aún se veía joven, figura esbelta, cabello castaño hasta los hombros, ojos azules expresivos. Pero hoy en su rostro se leía irritación. Miguel trabajaba como ingeniero jefe en una gran empresa constructora y a menudo traía trabajo a casa. Su espacioso apartamento en el centro de la ciudad se había convertido hacía tiempo en una sucursal de su oficina, documentos, planos, carpetas con proyectos se podían encontrar en cualquier habitación. Ana, que trabajaba como traductora desde casa, hacía tiempo que se había resignado a esto, pero amaba el orden y lo mantenía con todas sus fuerzas. Últimamente este caos la irritaba especialmente. Tal vez porque su propia vida le parecía igual de desordenada y sin sentido. 35 años, 12 años de matrimonio, ¿y qué tenía? Un trabajo que le daba dinero, pero no alegría. Un hermoso apartamento que permanecía vacío y frío sin voces infantiles. Un marido al que amaba, pero que cada vez le parecía más distante y ajeno. Ana se detuvo, sosteniendo en las manos una pila de documentos, y miró la foto familiar en el estante. Ella y Miguel en un complejo costero hace 2 años, bronceados, sonrientes, felices. O que parecían felices. Ahora le resultaba difícil recordar cuando habían reído juntos por última vez de verdad, cuando habían tenido por última vez una conversación larga e íntima que no fuera sobre trabajo y problemas domésticos. Antes, en los primeros años del matrimonio, hablaban mucho sobre el futuro. Sobre los hijos que seguramente tendrían. Sobre cómo llamarían al hijo o hija, a qué colegio lo llevarían, cómo los verían cuando los niños fueran adultos. Miguel soñaba con un hijo con el que jugaría al fútbol y al que enseñaría a conducir. Ana se imaginaba una niña, una pequeña en vestidos bonitos, a la que le haría trenzas y le leería cuentos por las noches. Pero pasaron los años y el embarazo no llegaba. Al principio no se preocuparon, todo llegaría a su tiempo. Luego empezaron a intentarlo activamente, calculando días favorables, controlando el ciclo. Cuando esto tampoco ayudó, fueron al médico. Ana aún recordaba aquel terrible día de hace 8 años, cuando el médico pronunció su veredicto, obstrucción de las trompas de falopio. El embarazo es extremadamente improbable. Las palabras sonaron como un rayo en cielo despejado. Se sentó en la consulta blanca, miró el rostro indiferente del doctor y sintió cómo se derrumbaba su mundo. Luego vinieron años de tratamiento, operaciones, terapia hormonal. Análisis infinitos, procedimientos, esperanzas y decepciones. Intentos de FIV que terminaban en fracaso. Cada mes Ana esperaba con el corazón en vilo un retraso, y luego lloraba en el baño cuando llegaba la menstruación. Miguel al principio la apoyaba, la consolaba, la abrazaba cuando ella sollozaba de desesperación. Pero gradualmente él también se fue distanciando. No porque hubiera dejado de amarla, Ana lo sentía. Simplemente el tema de los hijos se había vuelto doloroso para ambos y preferían no hablar de ello. Tal vez deberíamos pensar en la adopción, propuso tímidamente Ana hace 3 años. Miguel entonces guardó silencio y ella entendió que no estaba preparado para tal paso. Quería precisamente su propio hijo, de su sangre, o no quería a nadie en absoluto. Desde entonces vivían como hermanos que se habían acostumbrado el uno al otro, pero habían perdido la pasión y la intimidad. Miguel pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, Ana se sumergía en las traducciones y las tareas domésticas. Eran corteses, se cuidaban mutuamente, pero entre ellos había crecido un muro de cosas no dichas y ofensas mutuas. Ana a menudo se sentía como una mujer incompleta.
En compañía de amigas, cuando se hablaba de hijos, callaba o evitaba el tema. Veía cómo la miraban, con pena, con incomprensión y a veces con superioridad. Pobre Ana, no puede tener hijos. Estas palabras no pronunciadas se leían en los ojos de los demás. Especialmente doloroso era encontrarse con antiguas compañeras de clase o colegas que con orgullo mostraban fotos de sus hijos, contaban sobre éxitos escolares, primeras palabras, historias divertidas de la vida de sus pequeños. Ana sonreía, asentía, fingía que le interesaba, mientras algo moría dentro cada vez. Tomó otra pila de documentos y se estiró hacia el escritorio para guardarlos en uno de los cajones. Al abrir el cajón inferior, Ana se detuvo, allí ya había algunas carpetas y casi no quedaba espacio para los nuevos documentos. Tuvo que trasladar parte de los papeles al estante inferior del escritorio. Al inclinarse para colocar cuidadosamente las carpetas, Ana de repente se quedó inmóvil. Entre dos carpetas gruesas algo blanqueaba. Separó cuidadosamente los documentos y jadeó, allí yacía una prueba de embarazo. Y era positiva. El corazón de Ana comenzó a latir tan fuerte que escuchó su sonido en los oídos. Con manos temblorosas tomó la prueba, no creyendo a sus ojos. 2 líneas rojas brillantes indicaban claramente un resultado positivo. «Esto es imposible», susurró Ana, dejándose caer en la silla junto al escritorio. La prueba definitivamente no era suya. Pero entonces, ¿de quién? ¿Y qué hacía en el despacho de Miguel? Ana sintió como el frío se extendía por todo su cuerpo. Los pensamientos se confundían, en su cabeza se formaban suposiciones, cada una de las cuales parecía peor que la anterior. ¿Su marido le estaba siendo infiel? ¿Tenía una amante que había quedado embarazada? Pero entonces, ¿por qué la prueba estaba aquí, en su casa? Los recuerdos fluyeron como una corriente. Los últimos meses Miguel se había vuelto algo distante, pensativo. A menudo se sentaba con el teléfono, escribía algo en él, y cuando ella se acercaba, rápidamente lo guardaba en el escritorio. Decía que era correspondencia de trabajo, pero antes nunca le había ocultado los mensajes comerciales. Y esos retrasos en el trabajo. Antes Miguel llegaba a casa a las 7 de la tarde y ahora a menudo regresaba a las 9 o incluso más tarde. Mucho trabajo, explicaba. Nuevos proyectos, clientes exigentes. Ana le creía, en el sector de la construcción realmente había periodos intensos y tareas urgentes. Pero ahora, sosteniendo esta prueba en las manos, comenzó a recordar detalles que antes parecían insignificantes. Una camisa nueva que había comprado hace un mes, cara, hermosa, no parecida a su ropa habitual. Una nueva costumbre de ducharse tan pronto como llegaba del trabajo. Un olor cambiado, antes olía a su colonia favorita y ahora a veces se percibían notas de perfume ajeno. «Dios mío», susurró Ana, sintiendo cómo le corrían escalofríos por la espalda. ¿Acaso todo este tiempo, mientras ella sufría por la infertilidad, se consideraba una mujer incompleta, él se veía con otra? ¿Con una que pudo darle lo que ella no podía, un hijo? El dolor fue tan agudo que Ana se dobló por la mitad, presionando las manos contra el estómago. Todos estos años se había culpado por no poder quedar embarazada. Pensaba que defraudaba a su marido, lo privaba de la alegría de la paternidad. Y él, resulta, había encontrado una forma de obtener el hijo deseado en otro lugar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Ana no las notaba. En su cabeza giraban pensamientos uno más terrible que el otro. ¿Cuánto tiempo duraba este romance? ¿Quién era esta mujer? ¿Una empleada joven? ¿Una clienta? ¿O tal vez alguien de sus conocidos comunes? ¿Y qué pasaría ahora? ¿Miguel se iría con ella? ¿Se divorciarían y él crearía una nueva familia con la amante y su hijo? Ana se quedaría sola, una divorciada de 35 años sin hijos que no pudo retener a su marido. Recordó las últimas semanas. Miguel a menudo se retrasaba en el trabajo, varias veces se fue los fines de semana,
refiriéndose a asuntos urgentes. Antes Ana no le daba importancia a esto. El trabajo de un ingeniero de construcción estaba relacionado con viajes constantes y reuniones no planificadas. Pero ahora cada detalle parecía sospechoso. Solo la semana pasada Miguel regresó a casa muy tarde, alrededor de las 11 de la noche. Dijo que se había reunido con clientes, discutiendo un nuevo proyecto. Ana entonces incluso se alegró, un nuevo proyecto significaba una buena prima. Y ahora entendía, no se había reunido con clientes. Estaba con ella, con su amante embarazada. Tal vez se prepar para decírmelo, pasó por su mente. Tal vez por eso la prueba había aparecido en casa. Se preparaba para la conversación, quería mostrarle la prueba de que otra mujer pudo darle un hijo. Este pensamiento causó una nueva ola de dolor. Ana se imaginó esta conversación, Miguel se sienta frente a ella, saca la prueba y dice, Ana, debo decirte algo. Me veo con otra mujer. Y está embarazada. Y luego añadiría, entiendes, necesito mi propio hijo. Y tú no puedes dármelo. No, eso sería demasiado cruel incluso para el Miguel cambiado. Pero entonces, ¿cómo explicar la aparición de la prueba en su despacho? No, se dijo en voz alta, no debo sacar conclusiones precipitadas. Pero la prueba continuaba en sus manos, y las dos líneas no desaparecían. Era evidencia material de que algo terrible había irrumpido en su vida ordenada, algo que podía destruir todo. Ana colocó cuidadosamente la prueba de vuelta en el mismo lugar entre las carpetas. Las manos temblaban tanto que apenas pudo colocar las carpetas cuidadosamente. Necesitaba pensar qué hacer después. ¿Preguntarle directamente a Miguel? Pero ¿qué pasaría si él empezara a negar o, peor aún, confesara la infidelidad? Ella no estaba preparada para tal conversación. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todo lo que estaba pasando tenía una explicación inocente? Entonces sus sospechas destruirían la confianza entre ellos, y su matrimonio sufriría sin razón. Miguel siempre le había parecido un hombre honesto y decente. Nunca le había mentido en pequeñeces, no ocultaba gastos, no hacía conocimientos sospechosos. Tal vez precisamente por eso su posible infidelidad parecía tan increíble y dolorosa. Por supuesto, la ausencia de hijos dejaba su huella en su relación, pero enfrentaban este problema juntos. Miguel nunca la había reprochado por la infertilidad, siempre la apoyaba y consolaba después de cada intento fallido de quedar embarazada. ¿O eso pensaba ella? ¿Y tal vez en el fondo de su alma él la culpaba y buscaba consuelo fuera? Ana se levantó y empezó a caminar por el despacho, tratando de calmarse y pensar lógicamente la situación. Fuera los pájaros piaban, el viento primaveral mecía las hojas recién florecidas del abedul en el patio. Mayo estaba en pleno apogeo, el mes del amor, la renovación, las esperanzas. Pero en el alma de Ana reinaba el invierno. Se acercó a la ventana y miró el patio. Una madre joven paseaba con un cochecito, hablando con el bebé. Un poco más lejos los niños jugaban en el arenero, su risa se extendía por todo el patio. Normalmente estas escenas causaban dolor a Ana, le recordaban lo que nunca tendría. Pero hoy le causaban dolor de otra manera. Tal vez Miguel tenía en algún lugar otra mujer que le daría todo esto, voces infantiles, cochecito, juguetes, la alegría de la paternidad. Las lágrimas volvieron a acercarse a sus ojos. Ana la secó con la manga de la blusa y se obligó a pensar racionalmente. No valía la pena entrar en pánico. Necesitaba averiguar la verdad, y para eso, observar a su marido más atentamente. La decisión llegó por sí sola. Vigilaría a Miguel. Cuidadosa, discretamente, pero atentamente. Si él tenía un secreto, Ana lo descubriría. Debía conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Era mejor vivir con la amarga verdad que con falsas ilusiones. El pensamiento de espiar a su propio marido parecía salvaje y humillante. ¿Pero qué le quedaba por hacer? ¿Continuar viviendo como antes, fingiendo que no había notado nada?
O preguntarle directamente a Miguel, arriesgándose a destruir las últimas migajas de confianza entre ellos. No, primero necesitaba reunir más información. Entender si su marido realmente tenía una relación extramatrimonial o si se estaba inventando problemas de la nada. Mirando el reloj, Ana se dio cuenta de que su marido pronto regresaría del trabajo. Necesitaba terminar la limpieza y fingir que no había pasado nada especial. Rápidamente ordenó los documentos restantes, limpió el polvo de los estantes y verificó que todo estuviera en su lugar. En el recibidor se oyeron pasos y el sonido de llaves. Miguel había regresado a casa. Ana se miró rápidamente en el espejo, ojos enrojecidos, rostro pálido. Necesitaba controlarse y no mostrar a su marido sus sospechas. Al menos por ahora. Miguel entró al apartamento con su sonrisa habitual en el rostro. A los 40 años aún se veía joven, alto, atlético, con espeso cabello oscuro en el que solo recientemente habían aparecido algunas hebras grises. Ana siempre se había enorgullecido de que su marido atrajera miradas admirativas de las mujeres. «Hola, querida», la besó en la mejilla y pasó a la cocina. «¿Cómo están las cosas? ¿Qué hiciste hoy?» «Limpié tu despacho», respondió Ana, observando atentamente la reacción de su marido. Otra vez documentos por toda la mesa. Miguel sonrió y abrió el refrigerador, culpable. Esta semana se acumuló tanto trabajo que me da vueltas la cabeza. Ana no notó ningún signo de preocupación. Su marido se comportaba absolutamente natural, como siempre. Tal vez lo sospechaba sin razón. Durante la cena Miguel contaba sobre los asuntos del trabajo, se quejaba de un nuevo cliente que constantemente cambiaba los requisitos del proyecto. Ana escuchaba a medias, pensando todo el tiempo en la prueba encontrada. Varias veces captó la mirada atenta de su marido. «Hoy estás algo extraña», notó él, apartando el plato vacío. «¿Pasó algo?» «Solo estoy cansada», respondió rápidamente Ana. «Tuve mucho trabajo, traduje un contrato grande». Miguel asintió y no preguntó más. Después de la cena, como de costumbre, pasó a su despacho, refiriéndose a la necesidad de terminar un informe urgente. Ana lavaba los platos y reflexionaba. Si la prueba realmente pertenecía a alguna mujer relacionada con Miguel, entonces él pudo haberla traído a casa accidentalmente, por ejemplo, si la prueba estaba en su coche o en su maletín. Pero ¿para qué dejaría la amante tal evidencia en el coche del amante? ¿O tal vez la mujer quería comunicar a Miguel sobre el embarazo precisamente de esta manera? ¿Mostrarle la prueba y él se olvidó de llevársela? Esta versión parecía más verosímil. Terminando con los platos, Ana se acercó cuidadosamente a la puerta del despacho. Miguel estaba sentado frente a la computadora, escribiendo algo. En la pantalla estaba abierta alguna tabla con cifras, parecía realmente un informe de trabajo. Los siguientes 2 días Ana observó a su marido con doble atención. Estudiaba cada una de sus emociones, analizaba cada palabra, buscaba signos de engaño o secretismo. Pero Miguel se comportaba como siempre, trabajaba, llegaba a casa a la hora habitual, pasaba las tardes en la computadora o veía televisión con ella. El miércoles por la noche, cuando Miguel se duchaba, Ana se decidió a revisar su teléfono. El corazón latía desenfrenadamente cuando tomó el aparato de la mesita de noche junto a la cama. El teléfono estaba bloqueado con contraseña, pero Ana la sabía, la fecha de su boda. En la lista de llamadas recientes no había nada sospechoso, números de colegas, clientes, su propio número. Los mensajes SMS también parecían inocentes, recordatorios de reuniones, correspondencia de trabajo. Ana ya se disponía a poner el teléfono en su lugar, cuando notó la aplicación de mensajería. En ella había correspondencia con un contacto marcado simplemente con la letra D. El último mensaje había llegado hace 2 días, gracias por todo. No sé qué haría sin ti. Ana sintió como el frío le recorría la espalda. Rápidamente revisó la correspondencia hacia arriba.
Había pocos mensajes, y todos eran bastante cautelosos. Mañana a las 7 de la tarde en el mismo lugar. Miguel, bien. Todo estará en orden. Estoy tan nerviosa. Miguel, no te preocupes. Lo discutiremos todo. Más arriba había mensajes anteriores, pero todos eran del mismo estilo, acuerdos sobre reuniones, palabras de apoyo. Ni un solo mensaje abiertamente romántico, pero tampoco nada que pudiera explicar quién era esta y por qué se reunía con Miguel. El sonido del agua en la ducha se detuvo. Ana rápidamente puso el teléfono en su lugar y se acostó en la cama, fingiendo dormir. Miguel salió del baño, se acostó silenciosamente al lado y pronto comenzó a roncar pacíficamente. Pero Ana no durmió hasta la mañana. En su cabeza giraban pensamientos sobre la misteriosa sobre la prueba encontrada, sobre que su matrimonio de 12 años podría resultar una ilusión. ¿Quién era esta mujer? ¿Una empleada joven? ¿Una clienta? ¿O tal vez una conocida de hace tiempo que había aparecido repentinamente en la vida de Miguel? Por la mañana del jueves su marido, como de costumbre, se preparó para el trabajo. Ana lo acompañó hasta la puerta, lo besó de despedida y dijo que durante el día iría donde su madre a ayudar con la reparación. En realidad planeaba algo completamente diferente. Tan pronto como se cerró la puerta tras Miguel, Ana comenzó a actuar. Sabía que su marido normalmente almorzaba en un café cerca de la oficina alrededor de la 1. Si se reunía secretamente con alguien, probablemente era después del trabajo o los fines de semana. Ana decidió seguirlo después del final de la jornada laboral. Se vistió discretamente, jeans, chaqueta, zapatillas deportivas, escondió el cabello bajo una gorra. A las 5:30 de la tarde ya estaba en un café frente al edificio de oficinas donde trabajaba Miguel, observando la salida. Los empleados comenzaron a salir del edificio alrededor de las 6. Ana reconocía a algunos, Miguel a veces invitaba a colegas a casa. Finalmente, a las 6:30, vio la figura familiar. Miguel salió del edificio, se detuvo, sacó el teléfono y llamó a alguien. La conversación fue corta. En lugar de ir al estacionamiento donde estaba su coche, Miguel se dirigió a pie hacia el parque central. Ana lo siguió cuidadosamente, tratando de mantenerse a distancia y no atraer la atención. El parque a esa hora era bastante concurrido, el clima primaveral invitaba a pasear. Miguel pasó junto a la avenida principal y se dirigió al estanque, donde había menos gente. Ana se escondió tras los árboles y comenzó a observar. Y entonces vio lo que hizo que su corazón se detuviera. Se acercaba a Miguel una joven. Muy joven, aparentaba unos 18 o 19 años. Largo cabello rubio, figura esbelta, rostro hermoso con rasgos correctos. Estaba vestida con un abrigo ligero y jeans, en las manos llevaba un pequeño bolso. Ana sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Acaso Miguel realmente le estaba siendo infiel con una chica que le servía de hija? La joven y Miguel se abrazaron al encontrarse y comenzaron a hablar muy seriamente. Incluso a la distancia se veía que la conversación no era nada ligera. La joven decía algo, gesticulando, y luego inesperadamente se echó a llorar. Miguel la abrazó cuidadosamente por los hombros, le decía algo, evidentemente tratando de consolarla. La joven se secaba las lágrimas con un pañuelo, asentía, respondía a algo más. La conversación continuó unos 20 minutos. Ana estaba tras los árboles, sintiendo como todo se revolvía dentro. La escena era más que elocuente. Una joven llora, un hombre la consuela. Y en el despacho de casa yace una prueba de embarazo positiva. Está embarazada de él, pensó Ana con horror. Y él, probablemente, la está convenciendo de abortar. O, al contrario, ella quiere deshacerse del bebé y él le pide que lo conserve. Finalmente la conversación terminó. Miguel le dio algo a la joven, un sobre o un fajo de dinero, Ana no pudo ver exactamente. La joven asintió,
se abrazaron una vez más y cada uno se fue por su lado. Ana permaneció tras los árboles varios minutos más, sin fuerzas para moverse del lugar. Todo el mundo se había dado vuelta en esos 20 minutos. Su marido, en quien confiaba incondicionalmente, se reunía con una chica y le daba dinero. La imagen era aterradora, pero lógica. Miguel tenía un romance con una amante joven. La joven había quedado embarazada. Ahora decidían qué hacer después, deshacerse del niño o darlo a luz. Tal vez Miguel se preparaba para dejar la familia por la joven amante y el futuro hijo. Ana lentamente se dirigió a la salida del parque. Las piernas parecía que no obedecían, los pensamientos se confundían. En casa se sentó en el sofá y trató de calmarse. Necesitaba tomar una decisión, ¿qué hacer después? Preguntar directamente a Miguel aún no se atrevía. ¿Y si él confesaba todo y exigía el divorcio? Ana no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos. Necesitaba más información, más pruebas. Miguel regresó a casa alrededor de las 8, como siempre. Se comportó naturalmente, contó sobre el trabajo, preguntó cómo había pasado el día a Ana. Ningún signo de que unas horas antes se había reunido con una joven amante. ¿Cómo van las cosas con la reparación de mamá?, preguntó durante la cena. Ana recordó que por la mañana había hablado sobre la reparación de su madre. Bien, respondió brevemente. Estamos empapelando. En realidad no había ido donde su madre. Y ahora necesitaba inventar una historia por si Miguel decidía llamar a su suegra y preguntar sobre la reparación. Después de la cena Miguel volvió a irse al despacho. Ana se acercó silenciosamente a la puerta y escuchó. Su marido hablaba por teléfono, pero muy bajo. Solo pudo distinguir frases sueltas: mañana obligatoriamente, no te preocupes, todo saldrá bien, lo principal es no tomar decisiones precipitadas. Después de la conversación Miguel trabajó un rato más en la computadora, y luego salió del despacho. Me acostaré temprano, le dijo a Ana. Mañana desde temprano tengo una reunión importante. Cuando Miguel se durmió, Ana volvió a tomar su teléfono. En la correspondencia con D había aparecido un nuevo mensaje. D, gracias por la conversación. Me siento mejor. Miguel, mañana nos reuniremos otra vez. Hay que decidir todo definitivamente. D, bien. ¿En el mismo lugar? Miguel, no, mejor en otro. Mañana te escribo la dirección. Así que mañana habría otra reunión. Ana decidió que obligatoriamente seguiría a su marido también esta vez. El viernes pasó en espera torturante. Ana trataba de trabajar, pero los pensamientos constantemente regresaban a la escena de ayer en el parque. Se imaginaba de que podrían haber hablado Miguel y la joven, y cada variante era peor que la anterior. ¿Y si la joven exigía a Miguel casarse con ella? ¿O él mismo decidía comenzar una nueva vida con la joven amante? Al fin y al cabo, Ana no podía darle hijos, y esta chica ya estaba embarazada. El pensamiento del divorcio aterrorizaba a Ana. Miguel era el sentido de su vida, su apoyo y sostén. Sin él no se imaginaba su existencia. ¿Acaso 12 años de matrimonio terminarían por alguna chiquilla? A las 5:30 Ana volvió a ocupar posición en el café frente a la oficina de su marido. Esta vez estaba más cuidadosamente disfrazada, otra chaqueta, gafas oscuras, cabello recogido en cola de caballo. Miguel salió del edificio exactamente a las 6. Volvió a sacar el teléfono, habló con alguien y se dirigió no al parque, sino en dirección opuesta, al centro comercial de la calle vecina. Ana lo siguió. El centro comercial estaba lleno de compradores. Viernes por la tarde, muchos hacían compras para el fin de semana. Miguel pasó por el vestíbulo principal y se dirigió al café del segundo piso. La joven ya lo esperaba en una mesa del rincón. La misma joven rubia de ayer. Hoy estaba vestida con un suéter claro y jeans, se veía más tranquila que ayer. Ana se instaló en una mesa más alejada,
pidió café y comenzó a observar. Desde aquí se veía bien, pero no se escuchaba la conversación. La conversación fue menos emocional que la de ayer. La joven ya no lloraba, hablaba tranquilamente, a veces incluso sonreía. Miguel también se veía más relajado. En un momento sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre y se lo pasó a la joven. Ella miró adentro, asintió y guardó el sobre en su bolso. Dinero para el aborto, pensó Ana con escalofríos. Así que habían decidido deshacerse del niño. O tal vez, al contrario, dinero para el mantenimiento en los primeros meses de embarazo. La reunión duró alrededor de media hora. Luego la joven se levantó, se despidieron, esta vez simplemente se abrazaron, y se fueron en direcciones diferentes. Ana permaneció en la mesa mucho tiempo después de que se fueran, reflexionando sobre lo visto. El segundo día de observaciones solo fortaleció sus sospechas. Miguel definitivamente se reunía con una joven amante y le daba dinero. Y la prueba de embarazo seguía en su despacho. Pero algo en el comportamiento de los amantes desconcertaba a Ana. No se comportaban como enamorados. Ningún beso, abrazos íntimos, miradas tiernas. Más bien como personas resolviendo algún problema serio. Tal vez el romance ya había terminado, y ahora simplemente se las arreglaban con las consecuencias. Al regresar a casa, Ana encontró a Miguel en la sala. Veía las noticias y se veía pensativo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó cuando ella entró. Bien, respondió Ana. Llegaste temprano hoy. La reunión se canceló, dijo Miguel. Decidí regresar temprano a casa. Mentira. Ana había visto con sus propios ojos su reunión con la joven. Pero guardó silencio. El fin de semana se convirtió en una verdadera tortura. Ana trataba de comportarse naturalmente, pero cada palabra de su marido, cada uno de sus gestos le parecían sospechosos. Miguel también notó su comportamiento extraño. Ana, ¿qué te está pasando?, preguntó el sábado por la mañana durante el desayuno. Los últimos días estás algo distante. ¿Discutimos por algo? No, todo está bien, se apresuró a responder. Solo mucho trabajo. Estoy cansada. Miguel la miró atentamente, ¿tal vez vayamos a algún lado el fin de semana? Descansarás, te distraerás. La propuesta era tentadora, pero Ana temía quedarse a solas con su marido. Le parecía que él obligatoriamente notaría su estado y comenzaría a hacer preguntas. Y ella no estaba preparada para una conversación franca. No, gracias, dijo. Mejor nos quedamos en casa. Hace tiempo que no limpio bien. El sábado por la tarde, cuando Miguel veía fútbol por televisión, Ana volvió a escabullirse al despacho. La prueba seguía en el mismo lugar entre las carpetas. La sacó y volvió a examinarla atentamente. Ana trató de recordar cuándo había limpiado por última vez el despacho. Parece que hace 2 semanas. Así que la prueba había aparecido allí durante este tiempo. ¿Pero cuándo exactamente? Comenzó a recordar las últimas semanas. Miguel realmente a menudo se retrasaba en el trabajo o se iba por asuntos. La semana pasada incluso durmió en un viaje de negocios. Dijo que regresar a casa era muy tarde, mejor pasar la noche en un hotel. ¿Y si no durmió en un hotel, sino en casa de su amante? ¿Y la prueba se quedó en su bolsillo o maletín? El domingo pasó aún más torturantemente. Ana casi no hablaba con su marido, respondía con monosílabos a sus preguntas. Miguel varias veces trató de averiguar qué le pasaba, pero ella se las arregló con frases generales. Por la noche, cuando veían una película, Miguel le tomó la mano. Ana, veo que algo te molesta. ¿Podemos hablar de esto? Ella casi se echa a llorar por su tono cariñoso. ¿Cómo puede ser tan tierno y simultáneamente serle infiel? Todo está bien, susurró Ana, liberando su mano. Solo estoy cansada. Miguel suspiró y no insistió más. El lunes por la mañana se preparó para el trabajo como siempre.
Ana lo acompañó hasta la puerta y, cuando se cerró el cerrojo tras él, inmediatamente corrió al teléfono. Marcó el número de su mejor amiga Lina. «Lina, ¿puedo ir a verte?» «Necesito hablar con alguien», dijo, apenas conteniendo las lágrimas. «Por supuesto, ven». «¿Qué pasó?», se alarmó Lina. «Luego te explico. En una hora estaré allí». Lina Quesada era amiga de Ana desde los tiempos universitarios. Trabajaba como psicóloga, estaba casada, criaba 2 hijos. Ana siempre podía confiar en su consejo sabio y apoyo. Al llegar donde Lina, Ana le contó todo, sobre la prueba encontrada, sobre espiar a su marido, sobre las reuniones con la joven. Hablaba confusamente, constantemente distrayéndose con detalles, pero Lina la escuchaba pacientemente. «¿Y tú piensas que Miguel tiene un romance con esta joven?», aclaró Lina cuando Ana terminó el relato. «¿Qué más puede ser?», sollozó Ana. «Una prueba de embarazo en su despacho, reuniones secretas, dinero. El cuadro es más que claro». Lina movió la cabeza pensativamente. «¿Sabes? Algo no me gusta de este cuadro. Si Miguel tiene un romance, ¿para qué guardar la prueba en casa? ¿Y por qué se reúnen en lugares públicos, y no en casa de ella o en un hotel? Tal vez anda con cuidado», supuso Ana. «Posible», concordó Lina. «Pero hay otras variantes. Por ejemplo, esta joven puede ser hija de alguien de sus conocidos. Se metió en una situación difícil, y Miguel la ayuda con consejos y dinero. Pero ¿por qué entonces no me cuenta nada? Tal vez prometió mantener todo en secreto. O no quiere molestarte». Ana movió la cabeza. «Lina, vi cómo se comunican. Allí definitivamente pasa algo personal». «Entonces solo tienes una salida», dijo Lina. «Hablar con Miguel directamente. Contarle sobre tus sospechas y exigir explicaciones». «Tengo miedo», confesó Ana. «¿Y si confirma todo? No sé cómo voy a vivir después». «Ana, no puedes atormentarte eternamente con sospechas. Esto te destruye a ti y a su relación. Es mejor conocer la verdad, cualquiera que sea». Al regresar a casa, Ana reflexionó largo tiempo sobre las palabras de su amiga. Tal vez Lina tenía razón y simplemente había que hablar con su marido. Pero aún no estaba preparada para tal conversación. Por la noche Miguel regresó del trabajo de buen humor. Trajo flores, tulipanes blancos, las flores favoritas de Ana. «¿A qué se debe?», se sorprendió ella. «Así nomás», sonrió. «Quise hacer algo agradable a mi esposa amada». Las flores eran hermosas, pero Ana se sintió peor. ¿Cómo puede regalarle flores mientras se ve con otra? «Ana, mañana por la noche vayamos a un restaurante», propuso Miguel. «Hace tiempo que no vamos a un lugar bonito». «No sé», respondió indeterminadamente. «Veremos». Miguel frunció el ceño. «¿Qué te está pasando? Antes te alegrabas con estas propuestas». «Nada especial», mintió Ana. «Solo no tengo ganas». «Tal vez deberías ir al médico. Últimamente estás algo extraña». «Conmigo todo está bien», respondió bruscamente Ana y se fue a la cocina. Miguel la siguió. «Ana, debemos hablar. Siento que entre nosotros pasa algo. Te estás alejando de mí». Ella estaba de espaldas a él, apoyada con las manos en la mesa de la cocina. Dentro todo hervía de dolor, rabia y desesperación. Quería gritar, acusarlo de infidelidad, exigir explicaciones. Pero el miedo fue más fuerte. «Solo dame tiempo», dijo quedamente. «Resolveré mis problemas». Miguel se acercó más, le puso las manos en los hombros. «Ana, somos marido y mujer. Tus problemas son mis problemas. Cuéntame qué te preocupa». Por un segundo quiso darse vuelta, abrazarlo y contarle todo. Pero luego se imaginó su cara cuando entendiera que ella lo había estado siguiendo, y decidió callar. «Todo está bien», repitió. «No te preocupes». Miguel suspiró y se alejó. «Está bien».
Pero si quieres hablar, siempre estoy listo para escucharte. Esa noche Ana casi no durmió. Yacía junto a su marido y pensaba en cómo había cambiado su vida en la última semana. Antes se sentía feliz y protegida junto a Miguel. Ahora cada roce suyo le causaba dolor. ¿Y si Lina tenía razón y ella se equivocaba en sus sospechas? ¿Y todo lo que pasaba tenía una explicación inocente? Entonces se atormentaba sin razón y destruía la relación con su marido. Pero la prueba de embarazo no desaparecía. Y las reuniones de Miguel con la joven eran una realidad que Ana había visto con sus propios ojos. El martes comenzó con una sorpresa. Por la mañana, cuando Ana preparaba el desayuno, Miguel se acercó y la abrazó por detrás. «Querida, necesito advertirte», dijo. «Mañana por la noche puede venir una persona a casa. Por trabajo. Si no te molesta». El corazón de Ana dio un salto. ¿Quién exactamente? La hija de un cliente. Hay que discutir algunos detalles del proyecto. Miguel hablaba cuidadosamente, como si eligiera las palabras. La joven es joven, puede parecer extraño que venga a mi casa. Pero tiene una situación familiar complicada, en la oficina no podremos hablar tranquilamente. Ana se quedó inmóvil con la taza en las manos. ¿Acaso hablaba de esa misma joven con la que se había reunido en el parque y el café? ¿Y qué tipo de proyecto?, logró decir con dificultad. Construcción de una casa de campo, respondió Miguel. La familia se mudó del extranjero, quieren construir una casa de campo. Pero tienen algunos problemas allí, por eso la hija se encarga de todas las cuestiones. Entiendo, Ana puso la taza en la mesa con manos temblorosas. ¿Y a qué hora vendrá? Alrededor de las 7 de la tarde. No será por mucho tiempo, 1 hora máximo. Así que mañana vería a esta joven con sus propios ojos, en su casa. Y podría entender qué pasaba realmente entre ella y Miguel. Bien, dijo Ana. Prepararé té. Miguel la besó en la nuca. Gracias, querida. Eres la esposa más comprensiva del mundo. Después de su partida, Ana estuvo mucho tiempo sentada en la cocina, reflexionando sobre lo escuchado. Por un lado, la explicación de su marido sonaba verosímil. Por otro, él pudo inventar esta historia para traer a la amante a casa bajo pretexto de trabajo. ¿Pero para qué le serviría esto? Si tienen un romance, es más fácil reunirse en un hotel o en casa de ella. ¿Para qué arriesgarse trayendo a la joven donde la esposa? A menos que se preparara para confesar a Ana la infidelidad y presentarle a su nuevo amor. Tal vez mañana por la noche tendría lugar esa conversación que tanto temía. El día pasó en reflexiones torturantes. Ana trataba de trabajar, pero no podía concentrarse. Los pensamientos constantemente regresaban a la noche de mañana. A las 6 de la mañana del miércoles Ana ya no estaba acostada, sino caminando por el apartamento. Miguel notó su inquietud. ¿Te preocupas por la visita?, preguntó durante el desayuno. Un poco, confesó Ana. Solo que no estoy acostumbrada a que vengan clientes a casa. Es un caso excepcional, le aseguró Miguel. ¿Y qué tipo de problemas familiares tiene?, no se contuvo de preguntar Ana. Miguel se quedó callado, como si reflexionara la respuesta. Situación complicada. Los padres se divorciaron hace tiempo, la madre se llevó a la hija al extranjero. Ahora regresaron, la joven trata de arreglar la relación con el padre, pero tienen mucha incomprensión. En fin, drama familiar. Entiendo, asintió Ana, pero dentro todo se encogió. La historia sonaba demasiado personal para relaciones comerciales. ¿Para qué le cuenta la clienta al contratista sobre problemas familiares? Después de la partida del marido, Ana se puso a poner el apartamento en orden perfecto. No entendía para qué lo hacía, si quería causar buena impresión en la huésped o trataba de ocuparse para no pensar en el encuentro próximo. A las 7 de la tarde el apartamento brillaba de limpieza. Ana se cambió a un vestido hermoso, se arregló el cabello, se maquilló.
Si mañana se decidía el destino de su matrimonio, debía verse digna. Miguel llegó a casa exactamente a las 6:30. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, besando a Ana. Bien. Limpié el apartamento, prepararé té cuando llegue. Excelente, Miguel se veía ligeramente emocionado. Ana, quiero pedirte un favor. ¿Cuál? Cuando llegue la joven, sé suave con ella. Es muy sensible, se preocupa por los problemas familiares. No hagas preguntas innecesarias, ¿está bien? Ana asintió, aunque dentro todo hervía. ¿Por qué su marido se preocupaba tanto por los sentimientos de alguna clienta? A las 7 en punto sonó el timbre. Miguel fue a abrir, y Ana se quedó en la sala, sintiendo como el corazón latía desenfrenadamente. Escuchó voces en el recibidor, la voz grave de su marido y una femenina aguda. Luego pasos por el pasillo. Ana, te presento, dijo Miguel entrando a la sala. Esta es Diana, esa clienta de la que te hablé. Tras él entró a la habitación esa misma joven que Ana había visto en el parque y el café. Joven, hermosa, con largo cabello rubio. Hoy estaba vestida con una blusa blanca simple y pantalones oscuros, se veía modesta pero muy atractiva. Hola, dijo la joven extendiendo la mano. Me llamo Diana. Gracias por permitirme venir. Ana, se presentó la dueña de casa, estrechando la mano extendida. Pase, siéntese. Diana se sentó en el sofá, Miguel se acomodó en el sillón enfrente. Ana trajo té y galletas, todo el tiempo observando atentamente a la huésped. La joven se mantenía tensa, evidentemente nerviosa. Varias veces dirigió miradas rápidas a Miguel, como si esperara alguna señal de él. Diana llegó de Alemania, comenzó la conversación Miguel. La familia decidió regresar a España, quieren construir una casa. Sí, asintió la joven. Vivimos allá muchos años, pero decidimos mudarnos de vuelta. Ana notó que Diana tenía un ligero acento, no fuerte, pero notable. Realmente, aparentemente vivió mucho tiempo en el extranjero. ¿Y por qué decidieron regresar?, preguntó Ana, estudiando el rostro de la joven. Diana volvió a mirar a Miguel. Mi mamá, nosotros cambiaron las circunstancias. Decidimos que en España sería mejor. La respuesta fue evasiva, pero Ana no insistió. Observaba cómo se comunicaban Miguel y Diana. Ninguna mirada romántica o gesto. Más bien, la joven se dirigía al marido de Ana con algún respeto especial, casi veneración. ¿Y la familia es grande?, continuó las preguntas Ana. Mamá y padrastro, Diana se trabó en la última palabra. Es decir, el marido de mamá. ¿Y el padre biológico? Se hizo una pausa incómoda. Diana se sonrojó, Miguel se removió en el sillón. Papá, hace tiempo que no nos comunicamos, dijo quedamente la joven. Mamá me llevó pequeña, y la comunicación se cortó. Entiendo, asintió Ana, pero dentro todo se le revolvió. ¿Acaso? Bueno, mejor hablemos de la casa, se apresuró a intervenir Miguel. Diana, muestra los planos que discutimos. La joven sacó de su bolso una carpeta con documentos. La siguiente hora realmente discutieron construcción, distribución de habitaciones, materiales, plazos. Ana escuchaba a medias, pensando todo el tiempo en lo que había escuchado. Finalmente la reunión llegó a su fin. Diana recogió los papeles, agradeció por el té. Miguel, ¿cuándo podremos reunirnos otra vez?, preguntó, y Ana notó cómo solemnemente la joven pronunció el nombre de su marido. Mañana después del trabajo, respondió Miguel. Hay que discutir algunas cuestiones más. Diana asintió y se dirigió a la salida. Miguel la acompañó hasta la puerta. Ana se quedó en la sala, tratando de asimilar lo visto y oído. La joven no parecía una amante. Miguel, así no se dirigen a un amante. Así se dirigen a un mayor, a una persona con autoridad. Miguel regresó a la sala y se sentó frente a Ana.
Su cara era extraña, desconcertada y a la vez decidida. Ana, comenzó, necesito contarte algo. El corazón de Ana se detuvo. Ahí estaba, esa conversación que tanto había temido. Te escucho, dijo quedamente. Miguel guardó silencio, eligiendo palabras, lo que voy a decir ahora puede impactarte. Pero ya no puedo ocultarlo. Habla, Ana apretó las manos en puños, preparándose para lo peor. Diana, no es una clienta, Miguel la miró a los ojos. Es mi hija. El mundo se dio vuelta. Ana sintió como todo dentro se detenía, y luego comenzaba a latir desenfrenadamente. ¿Qué? Exhaló. Mi hija de mi primer matrimonio, repitió Miguel. Tiene 18 años. Juana se la llevó a Alemania cuando la niña tenía 1 año. No nos vimos ni comunicamos durante 17 años. Ana miraba a su marido con ojos muy abiertos, sin fuerzas para pronunciar palabra. Hace 1 año regresaron a España, continuó Miguel. Juana se casó con un alemán, lo trasladaron a trabajar a Madrid. Diana me encontró por internet hace 1 mes. Hace 1 mes, finalmente logró decir Ana. Sí. Me escribió, dijo que quería conocer a su padre. Yo, no sabía cómo contarte esto. ¿Por qué? En la voz de Ana sonaba ofensa. ¿Por qué me ocultaste la existencia de tu hija? Miguel suspiró, porque sabía lo doloroso que es para ti que no tengamos hijos. Temía que la aparición de mi hija te causara aún más sufrimiento. Ana callaba, tratando de digerir lo escuchado. Así que no había ninguna infidelidad. Esta joven era su hija, a quien no había visto durante muchos años. ¿Y la prueba de embarazo? Preguntó de repente. Miguel la miró sorprendido. ¿Qué prueba? En tu despacho, en el escritorio. Una prueba de embarazo positiva. La cara de Miguel cambió, ¿la encontraste? Sí. Y pensé que, Ana no pudo terminar la frase. Dios mío, Miguel se agarró la cabeza. Ana, esa prueba pertenece a Diana. Me la trajo para mostrarme. ¿Diana está embarazada? Sí. Y precisamente por eso buscaba reunirse conmigo. Necesitaba el consejo de su padre. El cuadro finalmente se aclaró. Las reuniones en el parque, las conversaciones, el dinero, todo esto estaba relacionado no con un romance, sino con que la hija se había dirigido al padre por ayuda en una situación difícil. Cuéntame todo, pidió Ana. Desde el principio. Miguel asintió. Hace 1 mes me llegó un mensaje en la red social. Una joven escribía que era Diana, hija de mi ex esposa Juana, y quería reunirse con su padre. Al principio pensé que era una broma o estafa. Pero envió fotos, documentos. Quedó claro que realmente era mi hija. ¿Y qué después? Comenzamos a escribirnos. Diana contó que vive en Madrid con su mamá y padrastro. Juana no sabe que su hija me encontró. La abuela de Diana, donde se mudaron en Alemania, es decir, la madre de Juana, siempre estuvo en contra de nuestra relación y prohibía cualquier contacto conmigo. Ana asintió, entendiendo la situación. Hace 2 semanas Diana me comunicó que estaba embarazada, continuó Miguel. Sale con un chico de su edad, estudiante. Él está en contra del niño, exige aborto. La madre también insiste en interrumpir el embarazo. Y Diana quiere conservar al niño. Y se dirigió a ti por consejo. Sí. Dijo que no tenía a quien más recurrir. Yo, no podía negarle ayuda a mi propia hija. Ana sentía como dentro de ella luchaban diferentes sentimientos. Alivio de que su marido no le fuera infiel. Ofensa porque le había ocultado información tan importante. Y algo más, tal vez curiosidad hacia la joven que resultó ser su hijastra. ¿Por qué no me contaste inmediatamente? Miguel la miró culpablemente, temía tu reacción. Pensé que primero resolvería la situación de Diana y luego las presentaría. ¿Y el dinero que le dabas?
Le alquilé una habitación en un hotel. Diana no puede decir en casa que se reúne conmigo. Y le di dinero para vivir, trabajo aún no tiene, y no quiere irse de casa para no molestar a su madre. Ana callaba, asimilando la información que le había caído encima. Todo encajaba. Reuniones secretas, precaución, conversaciones emocionales, todo esto estaba relacionado con que padre e hija trataban de establecer relación después de 17 años de separación. ¿Y qué decidió sobre el embarazo?, preguntó Ana. Quiere dar a luz, respondió Miguel. Apoyé su decisión. Dije que ayudaría material y moralmente. ¿Y qué ahora? Miguel le tomó las manos. Ana, entiendo que todo esto es un shock para ti. Pero Diana es mi hija. Y pronto tendré un nieto o nieta. No puedo darles la espalda. Ana miraba a los ojos de su marido y veía en ellos súplica de comprensión. Pensaba en la joven que se había quedado sola con una decisión difícil. En Miguel, que no había visto a su hija durante muchos años. En el niño que pronto nacería. No te pido que les des la espalda, dijo quedamente. Solo, dame tiempo para asimilar todo. Por supuesto, Miguel apretó sus manos. Entiendo que es complicado. ¿Dónde vive ahora? En un hotel. Teme confesar a su madre que se reúne conmigo. Y a casa con el embarazo tampoco quiere venir. Ana se imaginó a una joven de 18 años, sola en una habitación de hotel, desgarrada entre el deseo de dar a luz y el miedo a la reacción de la familia. Eso está mal, dijo. No debe estar sola en tal situación. Miguel la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Ana se levantó y caminó por la habitación, reflexionando las palabras. Miguel, si Diana es tu hija, entonces también es mi hijastra. La familia debe estar junta en momentos difíciles. ¿Tú, estás dispuesta a recibirla? No lo sé, respondió honestamente Ana. Necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que tengo una hijastra adulta. Pero no puedo permitir que una joven embarazada viva sola en un hotel. Miguel se levantó y la abrazó. Ana, eres una mujer increíble. No te apresures con las conclusiones, dijo ella, pero no se apartó del abrazo. Necesito asimilar todo esto. Y hablar con Diana. A solas. Bien, concordó Miguel. Organizaré su encuentro. Ana asintió. Por delante tenía muchas conversaciones, muchas decisiones, muchos cambios en la vida habitual. Pero lo principal ya lo había entendido, su matrimonio no estaba en peligro. Miguel no le había sido infiel. Simplemente tenían un nuevo miembro de la familia, de cuya existencia ella no sospechaba. Al día siguiente Miguel acordó un encuentro entre Ana y Diana. Decidieron que se reunirían en un pequeño café en el centro de la ciudad, territorio neutral, donde ambas mujeres podrían sentirse cómodas. Ana llegó al café primero. Eligió una mesa en el rincón, pidió café y comenzó a esperar. El corazón latía aceleradamente, no sabía cómo construir la conversación con la joven que resultó ser su hijastra. Diana apareció exactamente a la hora acordada. Hoy estaba vestida con jeans y un jersey azul, el cabello trenzado. Se veía muy joven y algo desconcertada. Hola, dijo acercándose a la mesa. Hola, Diana, respondió Ana. Siéntate, por favor. ¿Qué vas a beber? Té, gracias. La joven se sentó enfrente y puso las manos en la mesa. Ana notó que temblaban. Cuando el camarero trajo el té, se hizo una pausa incómoda. Ambas no sabían por dónde empezar la conversación. Miguel me contó la verdad, finalmente dijo Ana. Que eres su hija. Diana asintió, entiendo que es un shock para usted. Perdone que haya resultado así. No tienes la culpa, dijo suavemente Ana. Solo que la situación es complicada para todos. La joven levantó los ojos hacia ella. ¿Y usted, está muy enojada? ¿Con quién? Con papá. Por habernos ocultado nuestros encuentros.
Ana notó cómo naturalmente Diana llamaba papá a Miguel. Así que para ella él ya se había convertido en padre, a pesar de los largos años de separación. Un poco enojada, respondió honestamente Ana. Pero entiendo por qué actuó así. Le era difícil encontrar las palabras correctas. Él se preocupaba mucho, dijo Diana. Decía que no sabía cómo explicárselo. Temía que usted se molestara. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes en toda esta situación? Diana bajó los ojos, honestamente. Muy confundida. Soñé tanto tiempo con encontrar a papá, y cuando lo encontré, resultó que tengo tales problemas. Cuéntame sobre tu embarazo, pidió Ana. Si no te molesta. La joven se sonrojó, pero no se negó. Salgo con Nicolás desde hace medio año. Es estudiante, un año mayor que yo. Nosotros no planeamos al niño. Fue accidental. ¿Y él está en contra? Sí. Dice que somos muy jóvenes, que él tiene estudios, planes para el futuro. Piensa que aún es temprano para ser padres. Exige que me deshaga del niño. En la voz de Diana sonó dolor. Ana sintió compasión hacia ella. ¿Y tú quieres dar a luz? Sí, quiero. Los ojos de la joven brillaron. Entiendo que será difícil. Pero no puedo matar a mi hijo. ¿Y qué dice mamá? El rostro de Diana se ensombreció. Mamá también está por el aborto. Dice que me arruinaré la vida, que no podré estudiar y trabajar con un niño. Y F, mi padrastro, está furioso. Dijo que no tolerará la vergüenza en la familia. ¿Por eso te dirigiste a tu padre? Sí. Pensé que papá me entendería. Y no me equivoqué, inmediatamente dijo que apoyaría cualquier decisión mía. Ana asintió. Eso era muy parecido a Miguel, siempre apoyar a las personas cercanas en momentos difíciles. Diana, ¿le contaste a tu madre que encontraste a tu padre? La joven movió la cabeza. No. Tengo miedo. Mamá aún se enoja con papá por no habernos retenido entonces. Y la abuela directamente me prohibió siquiera pensar en encontrarme con él. Pero tarde o temprano habrá que decir la verdad. Lo sé, suspiró Diana. Solo que no sé cómo. Ana guardó silencio un tiempo, reflexionando. Luego se decidió por una pregunta directa. Diana, ¿quieres vivir con nosotros? La joven la miró sorprendida. ¿Con ustedes? Sí. Tenemos un apartamento grande, hay una habitación libre. Estás embarazada, necesitas el apoyo de la familia. Y está completamente mal que vivas sola en un hotel. Pero yo soy ajena para ustedes, dijo Diana desconcertada. Prácticamente no nos conocemos. Eres hija de mi marido, respondió firmemente Ana. Y eso significa que eres mi hijastra. La familia debe estar junta. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas. ¿Usted realmente está dispuesta a recibirme? A pesar de que estoy embarazada, ¿de qué tengo tales problemas? No diré que es fácil para mí, dijo honestamente Ana. Necesito tiempo para acostumbrarme. Pero no debes quedarte sola en tal situación. Diana lloró, esta vez de alivio y gratitud. Gracias, sollozaba. Pensé que me odiaría. ¿Por qué? ¿Por qué papá tenga una hija, y usted no tiene hijos? Las palabras dieron en el punto doloroso. Ana sintió la punzada familiar en el pecho, pero se obligó a responder tranquilamente. Diana, que yo no tenga hijos no es tu culpa. Y no voy a culparte por existir. ¿Y cuándo nazca el niño? ¿Qué quieres decir? Bueno, usted se convertirá en abuela. Aunque aún es joven. Probablemente suene extraño. Ana sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. Sí, suena extraño. Pero pensaré en eso después. Por ahora lo principal es que tú y el niño estén sanos. Tal vez es mejor que me quede en el hotel, propuso insegura Diana. Y que vaya a visitarlos. No,
dijo decidida Ana. Si estás de acuerdo, te mudas con nosotros mañana mismo. Una mujer embarazada necesita tranquilidad, alimentación normal, cuidado. No una habitación de hotel. ¿Pero qué dirá su marido, es decir, mi papá? Miguel estará encantado, Ana estaba segura de esto. Se preocupa por ti no menos que yo. Diana se secó las lágrimas con una servilleta, no sé cómo agradecerles. Aún no hay por qué, dijo Ana. Solo estamos aprendiendo a ser familia. No será fácil para todos. ¿Y si les estorbo? Diana, escúchame, Ana se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de la joven. Nunca tuve hijos. No sé lo que significa ser madre o madrastra. Tal vez cometa errores, diga cosas incorrectas. Pero trataré de ser para ti una buena amiga mayor. Ana, dijo quedamente Diana. ¿Qué? Amiga. Ana, la joven apretó su mano. Tengo una madre biológica, pero ahora se apartó de mí. Y usted está dispuesta a recibirme con mis problemas. Eso es la verdadera ayuda de personas cercanas. Ana sintió como algo se encogía dentro. Bien, llámame simplemente Ana, susurró. Intentaremos. Estuvieron mucho tiempo más sentadas en el café, conversando. Diana contaba sobre la vida en Alemania, sobre cómo buscó información sobre su padre, sobre sus planes para el futuro. Ana escuchaba y entendía que gradualmente se llenaba de simpatía hacia esta joven. Diana era inteligente, sensible, a pesar de su juventud muy seria. En ella se sentía fuerza interna, disposición para asumir responsabilidad por sus decisiones. Y también una enorme necesidad de amor y comprensión. Mañana ven a casa, dijo Ana cuando se disponían a separarse. Trae tus cosas, arreglaremos la habitación. ¿Y si mamá se entera? Tarde o temprano se enterará de todos modos. Es mejor que suceda cuando te sientas segura. Diana asintió, bien. Gracias, gracias, Ana. Las palabras sonaron inseguras, pero sinceras. Ana sonrió y abrazó a la joven al despedirse. Por la noche en casa le contó a Miguel sobre la conversación con Diana. ¿Realmente estás dispuesta a recibirla?, preguntó el marido. Dispuesta a intentarlo, respondió Ana. Miguel está completamente sola. Y embarazada. No puedo darle la espalda. ¿Y no temes que sea demasiado complicado para ti? Ana reflexionó, tengo miedo. ¿Pero sabes qué? Toda la vida soñé con un hijo. Y ahora tengo una hija adulta y pronto un nieto. Tal vez es el destino. Miguel la abrazó, te amo mucho. Y estoy muy agradecido por ser como eres. Viviremos y veremos, dijo Ana. Por ahora solo estamos al inicio del camino. Diana se mudó con ellos al día siguiente. Trajo 2 maletas con cosas y se veía muy emocionada. Ana le mostró la habitación, luminosa, con una ventana grande, que antes servía como despacho para huéspedes. Aquí será tu habitación, dijo. Puedes arreglarla como quieras. Es muy hermosa, Diana miraba alrededor. Y tan grande. Mañana iremos a comprar muebles para el niño, añadió Miguel. Cuna, cambiador, todo lo necesario. Pero eso es caro, se preocupó Diana. No pienses en eso, Ana le tomó la mano. Es nuestro nieto. Queremos que tenga todo lo mejor. Los primeros días de vida en común todos se acostumbraron unos a otros. Diana trataba de no molestar, ayudaba en las tareas domésticas, a pesar de las protestas de Ana. Miguel pasaba mucho tiempo con su hija, contándole sobre su vida, preguntando sobre su infancia. Ana observaba su comunicación y entendía lo importante que era para su marido finalmente encontrar a su hija. Literalmente floreció en estos días, se volvió más animado y feliz. Se parece mucho a ti, le dijo Ana a su marido una noche, cuando Diana se fue a dormir. ¿Verdad?, se alegró Miguel. Yo también lo noto. No externamente, sino por el carácter.
Igual de terca y con principios. Y bondadosa, añadió Ana. Hoy me ayudó 3 horas a traducir un texto difícil. Resulta que sabe alemán mejor que español. No es sorprendente, vivió la mayor parte de su vida en Alemania. Una semana después de la mudanza de Diana ocurrió el evento que todos esperaban y a la vez temían. Juana, la madre de Diana, averiguó dónde se encontraba su hija. Ana estaba en casa con Diana cuando sonó el timbre. En el umbral estaba una mujer de unos 40 años, hermosa, elegantemente vestida, con expresión fría en el rostro. Hola, dijo. Soy Juana, madre de Diana. ¿Puedo hablar con mi hija? Por supuesto, respondió Ana, aunque dentro todo se encogió. Pase. Juana pasó a la sala y miró críticamente el ambiente. Ana llamó a Diana y la joven apareció en un minuto. Mamá, se sorprendió. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil, respondió fríamente Juana. Un detective privado en 2 días averiguó dónde te escondes. No me escondo, objetó Diana. Vivo con papá. Con esta persona, Juana miró a Ana, que nos abandonó cuando tenías 1 año. Mamá, eso no es verdad, Diana dio un paso adelante. Papá me contó lo que realmente pasó. Fuiste tú quien me alejó de él. Para protegerte, dijo bruscamente Juana. Y ahora debo protegerte otra vez. De la decisión estúpida de arruinar tu vida. Ana entendía que se convertía en testigo de un drama familiar en el que no debía intervenir. Pero tampoco podía callar. Tal vez se siente, hablamos tranquilamente, propuso. Juana la miró hostilmente, ¿y usted quién es en esta historia? Soy la esposa de Miguel, respondió Ana. Y ahora, resulta, madrastra de Diana. Qué conmovedor, dijo sarcásticamente Juana. Idilio familiar. Solo que mi hija está arruinando su vida viviendo con ustedes. Mamá, pidió Diana. Nadie me está arruinando la vida. Al contrario, aquí me entienden y apoyan. ¿Apoyan en qué? ¿En el deseo de tener un hijo a los 18 años? ¿De un muchachito que te dio la espalda? Diana se sonrojó, es mi decisión. Decisión incorrecta, Juana alzó la voz. Diana, arruinarás tu futuro. No entrarás a la universidad, no obtendrás educación, no encontrarás trabajo normal. Pasarás toda la vida arrastrándote con un niño. O tal vez al contrario, intervino Ana. Encontrará el sentido de la vida y será feliz. Juana se volvió hacia ella, no se meta en lo que no le incumbe. Es mi hija. Juana, dijo tranquilamente Ana, Diana ya es mayor de edad. Tiene derecho a su propia elección. ¿A los 18 años? A los 18 años la gente sirve en el ejército, se casa, tiene hijos. Diana no es una niña. Juana bufó despectivamente, es fácil razonar cuando no es tu hijo quien se arruina la vida. Las palabras dolieron. Ana sintió el dolor familiar, sí, no tenía hijos propios, y no conocía las preocupaciones maternas. Mamá, basta, dijo Diana. No le hables así a Ana. Ana, Juana abrió los ojos desmesuradamente. Diana, ¿te volviste completamente loca? Esta mujer no es nadie para ti. Me recibió cuando me quedé sola, respondió firmemente Diana. Me dio hogar, cuidado, comprensión. Y tú, te apartaste de mí cuando más necesitaba apoyo. Juana se desconcertó, Diana, quería lo mejor. Querías que matara a mi hijo. Que no arruinaras tu vida. Mi vida es mi elección, Diana se acercó a Ana y le tomó la mano. Y elijo la familia que me acepta tal como soy. En ese momento se abrió la puerta y entró Miguel. Al ver a Juana, se detuvo. Hola, Juana, dijo neutralmente. Miguel, ella asintió. Vine a llevarme a mi hija a casa. Si Diana quiere, respondió él. Pero no la forzaré. No quiero, dijo rápidamente Diana.
Me quedo aquí. Juana miró desconcertada a su hija, luego a Miguel, después a Ana. Ustedes la pusieron en mi contra, acusó. Nadie puso a nadie en contra de nadie, respondió tranquilamente Miguel. Diana tomó su propia decisión. Y la respetamos. ¿Y cuándo nazca el niño? ¿Quién será responsable de él? Todos nosotros, respondió Ana. Como familia. Juana guardó silencio varios minutos, mirando a su hija. Luego suspiró. Diana, si cambias de opinión. No cambiaré, mamá. Entonces me voy. Juana se dirigió a la salida, pero en la puerta se volvió. Cuando entiendas que te equivocaste, llama. Vendré. Después de su partida los tres guardaron silencio. Diana lloraba, quedamente, pero amargamente. No llores, Ana la abrazó. Entenderá. Solo necesita tiempo. ¿Y si no entiende? Entenderá, dijo seguro Miguel. Cuando vea al nieto, obligatoriamente entenderá. Ana sintió, aunque ella misma no estaba tan segura. Pero ahora lo principal era apoyar a Diana. Mientras tanto nos tienes a nosotros, dijo. Y eso es suficiente. Pasaron 4 meses. El vientre de Diana se redondeó notablemente, dejó de ocultar el embarazo e incluso se inscribió en cursos para futuras madres. Ana iba con ella a todas las clases y exámenes médicos, sintiéndose como una verdadera madre. Las relaciones en la familia gradualmente se establecieron. Diana comenzó a llamar a Ana mamá de manera completamente natural y con Miguel se volvieron muy cercanos. Él le contaba a su hija sobre su infancia, ella sobre los años pasados en Alemania. Los vacíos de 17 años de separación lentamente se llenaban. Ana trabajaba en casa, lo que le permitía pasar mucho tiempo con Diana. Cocinaban juntas, iban de compras eligiendo cosas para el futuro niño, hablaban sobre la vida. Ana entendió que los sentimientos maternos podían aparecer no solo hacia un hijo propio. Hoy tengo ecografía, dijo Diana durante el desayuno. Sabremos el sexo del bebé. ¿A quién quieres?, preguntó Ana. Un niño, sonrió Diana. Para que se parezca a su abuelo. Miguel se conmovió, y yo quiero una nieta. Una pequeña princesa. Lo principal es que esté sano, añadió Ana. Al ultrasonido fueron los tres. El médico pasó el sensor por el vientre de Diana, mostrando en la pantalla a un pequeño ser humano. Felicidades, sonrió. Tendrán un niño. Diana brilló de felicidad. Miguel apretó la mano de Ana, ambos estaban conmovidos hasta las lágrimas. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Miguel camino a casa. Miguel, respondió inmediatamente Diana. En honor al abuelo. Miguel sonrió a su hija. Miguelito, dijo soñadoramente Ana. Pequeño Miguelito. Esa misma noche Diana llamó a su madre. Raramente hablaban por teléfono, pero las relaciones seguían tensas. Mamá, tengo noticias, dijo Diana. Será niño. Lo llamaremos Miguel. Hubo una larga pausa del otro lado. Diana, finalmente dijo Juana, tal vez debería ir. Ver cómo vives. De verdad, se alegró su hija. Si es importante para ti. Muy importante. Juana llegó una semana después. Esta vez se mantuvo más tranquila, no mostró hostilidad abierta. Ana preparó la cena, puso la mesa bonita. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Juana a Diana. Excelente, respondió su hija. Después del parto planeo ingresar al instituto. A la modalidad por correspondencia. ¿Y quién cuidará al niño? Yo, dijo Ana. Trabajo en casa, podré ayudar con el nieto. Juana la miró sorprendida, ¿está dispuesta a cuidar a un niño ajeno? No es un niño ajeno. Diana es mi hijastra, respondió firmemente Ana. Es mi nieto. Y mi nieto también, añadió Miguel. Todos ayudaremos a Diana.
Juana guardó silencio pensativa. Luego miró a su hija. ¿Eres feliz? Muy feliz, respondió sin dudas Diana. Entonces tal vez me equivoqué, dijo quedamente Juana. Perdóname, hija. Diana lloró y se lanzó hacia su madre. Se abrazaron largo tiempo, lloraron, se pidieron perdón mutuamente. ¿Y puedo participar también en la crianza del nieto?, preguntó Juana. Por supuesto, respondió Diana. También es tu nieto. Ana miraba esta escena y sentía cómo dentro se derretía el último hielo de ofensa y celos. La familia se reunía, y eso era lo principal. El parto comenzó inesperadamente, 2 semanas antes del término. Diana despertó en medio de la noche por las contracciones. Mamá Ana, parece que comenzó, llamó. Ana despertó al instante, despertó a Miguel. Se alistaron en 10 minutos y corrieron a la maternidad. El parto duró 8 horas. Ana y Miguel estuvieron de guardia en el pasillo, preocupándose y sufriendo. Finalmente apareció la doctora. Felicidades. Niño, 3 kilos 200 gramos. Tanto la madre como el niño se sienten excelente. Al pequeño Miguel lo trajeron a mostrar a través del vidrio. Era diminuto, rojo, gracioso. Y el niño más hermoso del mundo. Nuestro nieto, susurró Ana, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Nuestro, concordó Miguel, abrazando a su esposa. Diana yacía en la sala, cansada pero feliz. Ana entró primero donde ella. Ana, susurró Diana, gracias por todo. ¿Por qué, querida? Por recibirme. Por convertirte en mi verdadera madre. Ana se inclinó y la besó en la frente, gracias por darme la oportunidad de ser madre y abuela. 1 hora después irrumpió Juana en la sala con un enorme ramo de flores y una caja de dulces. Hija mía, se lanzó hacia Diana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el pequeño? Bien, mamá, sonrió Diana. Todo salió normal. Juana se volvió hacia Ana, gracias por estar con ella. Yo, no alcancé a llegar a tiempo. Somos familia, respondió simplemente Ana. Debemos estar juntos en tales momentos. Juana asintió, y Ana vio en sus ojos gratitud y algo parecido al arrepentimiento. Para el alta de la maternidad se reunió toda la familia, Miguel, Ana, Juana, incluso Efe, el padrastro de Diana. Resultó ser un hombre agradable de mediana edad, que ahora se alegró sinceramente por la aparición del nieto. Niño hermoso, dijo mirando al bebé dormido. Se parece al abuelo. Miguel sonreía orgulloso. Ana sostenía al pequeño en brazos y no podía hartarse de mirarlo, tan diminuto, indefenso, querido. Ana, ¿serás madrina?, preguntó Diana. Por supuesto, respondió Ana, sintiendo como el corazón se llenaba de felicidad. En casa todos se afanaron alrededor del pequeño. Juana trajo cochecito y multitud de cosas infantiles. Efe armó la cuna. Miguel fotografiaba cada movimiento del nieto. Por la noche, cuando los invitados se fueron y Diana con el pequeño dormían, Ana y Miguel se sentaron en la cocina y tomaron té. «Sabes, Miguel», dijo Ana, «toda la vida soñé con un hijo. Y ahora tenemos hija y nieto. Tal vez así debía suceder». ¿Lamentas que no tuviéramos hijos propios? Ana reflexionó, lamento. Pero ya no duele tanto como antes. Diana se me volvió hija querida. Y Miguelito, es nuestro nieto, tu sangre. Eres una mujer increíble, Miguel le tomó la mano. No cualquiera habría podido recibir así a un niño ajeno. No es ajeno, objetó Ana. Diana es tu hija, significa que también es mía. Y Miguelito es nuestro nieto común. Desde el cuarto infantil llegó un llanto querido. Ana se levantó. Voy a ver. Diana está cansada, que descanse. Entró al cuarto infantil, que habían arreglado junto al cuarto de Diana. El pequeño yacía en la cuna y lloraba quedamente.
Diana dormía, sin oír el llanto, el parto la había agotado. Ana cuidadosamente tomó al nieto en brazos. SHH, SHH, Miguelito. La abuela está aquí. La palabra abuela sonó extraño. Ana tenía solo 35 años. Pero en ella había tal dulzura, que repitió. La abuela Ana está aquí, pequeño. Todo está bien. El pequeño se calmó, la miró con grandes ojos oscuros, igualito a los de Miguel. Ana sintió como en el pecho se derramaba ternura ilimitada. ¡Qué hermoso eres!, le susurraba. Nuestro pequeño Miguel. Pasaron 6 meses. El pequeño crecía como un niño fuerte y sano. Reconocía a todos los miembros de la familia y sonreía alegremente al ver a la abuela Ana. Diana ingresó al instituto en modalidad por correspondencia y combinaba estudios con maternidad. Juana frecuentemente venía de visita, ayudaba con el nieto. Las relaciones entre madre e hija se establecieron completamente. Juana se arrepentía sinceramente de haber querido obligar a su hija a abortar. Me equivoqué, le decía a Ana. Este pequeño trajo tanta alegría a nuestra familia. Los niños siempre son alegría, respondía Ana. Lo principal es amarlos. En uno de los días primaverales, cuando Diana estudiaba y Miguel dormía, Ana estaba en la sala trabajando en una traducción. Se le acercó Miguel. Tengo noticias para ti, dijo. ¿Cuáles? Nicolás, el padre de Miguel, quiere encontrarse con nosotros. Ana se sorprendió. ¿Para qué? Dice que quiere ver a su hijo y hablar con Diana. Posiblemente, pedir perdón. ¿Y Diana está de acuerdo? Aún no lo sabe. Quería consultar contigo primero. Ana pensó. Nicolás Escudero había aparecido en sus vidas como el chico que abandonó a su novia embarazada. Pero ahora, cuando había nacido su hijo, posiblemente había cambiado su actitud hacia la situación. Que se encuentre, decidió. Pero aquí, en nuestra casa. Para que Diana se sienta segura. El encuentro tuvo lugar una semana después. Nicolás vino con un ramo de flores y un juguete para su hijo. Era un joven alto y delgado con rostro serio. Se veía emocionado y culpable. Diana, dijo, quiero disculparme contigo. Por todo. Diana callaba, sosteniendo a Miguel en brazos. Fui un cobarde, continuó Nicolás. Me asusté de la responsabilidad y te abandoné en un momento difícil.